Bueno, muchísimas gracias a las directivas de ACHAM por esta invitación. A todos los presentes, pues muchas gracias por habernos acogido para una charla muy interesante que ya pues tanto el señor encargado de negocios como el anterior panelista, el anterior conferencista pues dio, yo creo que en el clavo, en el tema fundamental que hoy ocupa no solamente a Colombia, sino ocupa particularmente a toda la región. Y es básicamente yo no lo puedo, lo hablábamos con el señor Whitaker alguna vez en el noticiero, no sé si es el nuevo paradigma o la nueva manera como Estados Unidos y la administración Trump ven hoy el asunto de la seguridad hemisférica. Y la ven en un punto en el que particularmente Acham dice que la relación entre Colombia y Estados Unidos se ha basado fundamentalmente en temas de inversión, en temas de comercio y en temas de negocio, pues los que están aquí presentes dan fe de ello. Pero no podemos llamarnos a engaños y serán nuestros invitados, que son unas verdaderas autoridades en la materia, que la relación entre Colombia y Estados Unidos ha estado marcada durante décadas, durante muchas décadas, por el tema de la seguridad, el tema de la lucha antidrogas y un asunto del que hoy se ocupa buena parte de Washington, y es cómo hoy Colombia, ya no solamente con el tema del narcotráfico, sino con otro tipo de actividades, se ha convertido en una preocupación enorme para la seguridad de los Estados Unidos a la luz de su nueva estrategia, la de América Primero, en la que la seguridad no solamente nacional sino regional son fundamentales. Ahí las cifras lo dicen todo, y yo pues quiero darle la palabra, y es la primera puntada para poder desengranar este ovillo con nuestros invitados, y es realmente en dónde estamos, de qué estamos hablando. Una circunstancia enorme donde hoy, y con esta palabra propiciamos la conversación, y lo dice también Acham en su libreta de apuntes, es un tema muy delicado, y es que la seguridad en nuestro país se está convirtiendo en un problema de control territorial. En muchas regiones de Colombia hoy hay que ser honesto, y pues ya hablaremos del tema electoral, cómo se va a desarrollar una contienda electoral con un panorama tan complejo. Arranco con María Victoria, de Ideas para la Paz. María Victoria. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer, María Claudia no la veo por ahí, pero bueno, agradecerle a María Claudia Lacutir esta invitación que nos hace a este espacio, y pues nada, saludar a mis amigos y compañeros de panel. Bueno, yo creo que Steven en su presentación creo que dio muchas puntadas sobre el punto del control territorial, y es que pues es como si estuviéramos descubriendo que tenemos ese problema que tenemos desde hace décadas. Es decir, el problema del control territorial, de quién es el que regula el territorio, y no lo regula solamente por las armas, sino que lo regula socialmente y regula la economía que sucede en ese territorio, en manos de otros. Pues hay muchas regiones del país donde eso viene sucediendo desde hace mucho tiempo. En realidad, lo que ha sucedido es que tras la desmovilización de las FARC, y aquí hay como una lógica que siempre no, es que hay que llevar el Estado no se lleva, el Estado se construye. En territorio hay Estado, hay alcaldes, hay consejos municipales, hay funcionarios públicos, hay un montón de cosas en territorio, y hay organización social de base. Entonces, lo que sucedió es que pues obviamente esos espacios que estaban siendo regulados históricamente por las FARC, entre otros espacios donde se regulaba el narcotráfico, la producción de coca y demás, pues se quedaron en manos de otros que estaban ahí, que ya estaban antes. El ELN no es nada nuevo en Colombia, el Clan del Golfo tampoco es nuevo en Colombia, es un producto de una desmovilización a medias que también tuvimos hace 20 años. Entonces, creo que lo que me parece interesante hoy en día
y lo que es diferente hoy en día es el nivel de fragmentación. Realmente estamos, y eso es lo que hace mucho más complejo el desafío, no solamente para la gente que habita en territorio. Hoy tenemos 14 zonas en Colombia que están en disputa de varios grupos a la vez. Y no es la historia que vivimos necesariamente, que fue atroz la historia de la confrontación de los paras con la guerrilla, particularmente, y la guerrilla, el ELN también, pero de las FARC, en donde, digamos, el centro de gravedad de la guerra era la sociedad civil, eran los apoyos sociales, por eso las grandes masacres, y los grandes desplazamientos masivos de esa época. Entonces, hoy en día estamos en esta situación donde hay enorme fragmentación de grupos. Por un lado estamos hablando, por lo menos, cada día aparecen nuevos y demás, pero por lo menos 8 grupos que tienen algún tipo de significado territorial y que tienen trayectoria histórica, no aparecieron hoy. Otra cosa es que estén reclutando mucho hoy. Lo otro que tenemos, y ya con esto dejo a mis colegas aquí de panel hablar, que me parece tremendamente importante, es la enorme diversificación de las economías ilegales. No es solamente narcotráfico, creo que en Colombia tenemos esta fijación con el narcotráfico. Claro que el narcotráfico ha sido importante, ha atravesado el conflicto armado de Colombia y demás, pero hoy en día estamos hablando de muchas otras economías ilegales y además de todo de sistemas económicos que se implantan territorialmente y en donde hay una fusión muy grande entre la economía legal, la informal y la ilegal. Entonces uno ya no sabe, digamos, los circuitos, el tema de la minería de oro es clarísimo, pero pues tenemos la deforestación en función de acaparamiento de tierras, en fin, hay muchas economías ilegales y esos sistemas económicos que se implantan, y eso yo sí creo que hoy en día es significativamente diferente y genera desafíos muy grandes. Y la última cosa es la capacidad de adaptación. O sea, son unos grupos que se adaptan con una facilidad muy grande. Tecnológicamente, estamos viendo pues el uso de drones, pero también las tecnologías de control del territorio han cambiado también, y las maneras digamos, de tener sus relaciones también con, lo dijo Stevie, con esto cierro, que me parece muy importante, es que no son solamente empresas criminales, sino que son empresas, yo diría que sociales, pero también políticas, no políticas en el sentido de que quieran cambiar el mundo, sino que tienen realmente un peso político territorialmente, y eso debemos entenderlo para poderlo enfrentar adecuadamente. Elizabeth, y también a Sergio, para sumar a eso, el aumento exponencial de los integrantes de esos grupos, María Victoria en la Fundación Ideas para la Paz lo mencionaba, pero este punto clave que ella menciona es ese: ya no se nutren solo de la coca, se nutren de incluso contratos en los municipios. Me acuerdo mucho de un senador que hoy está preso, que decía que una alcaldía de un pueblo pequeño da más plata que una tonelada de coca, en una referencia burda y ramplona a lo que significan esos paraestados. La radiografía que ustedes hacen en Crisis Group genera eso, me llama mucho la atención, cómo han mutado para convertirse prácticamente en paraestados. Sí, exactamente. No, muchísimas gracias. Primero, agradecer la oportunidad. Yo soy estadounidense, yo llevo 7 años en Colombia, yo soy madre de un hijo colombiano, entonces yo sé qué significa tener futuros conectados entre los dos países y agradezco mucho esta oportunidad. Quiero empezar, precisamente con esta pregunta de control territorial y cómo han mutado las organizaciones para mantener este gran cantidad, digamos, de presiones sobre la sociedad y la economía. Y quiero empezar con un misterio, realmente, que yo he encontrado personalmente muchas veces en terreno, que es lo siguiente. Hay muchas veredas donde el control territorial lo establece y lo mantiene
1 o 2 personas, inclusive personas de un grupo armado que no mandan con armas, no andan con uniformes, sino que están allí y todo el mundo sabe quiénes son y ellos logran mantener lo que nosotros lo estamos llamando el control territorial. Yo creo que ellos son 3 cosas que no tiene el Estado en estas zonas. Y las 3 cosas son los siguientes: permanencia. Son personas que permanezcan en la zona. No es que entran y salen de operaciones, no es que a veces vienen desde Bogotá para visitar, es que viven en la zona y conocen la zona. Segundo, monopolio de violencia. De que allá uno sabe que hablar mal del comandante o andar fuera después del toque de queda le puede correr problemas, y el monopolio de violencia del grupo hace que todos cumplan el orden sin que haya más patrullas o más visibilidad sobre el asunto. Pero lo último, que tal vez lo más importante, y también lo explicó muy bien Steven en sus comentarios al principio, es la gobernanza. Es la gobernanza. Ellos mantienen sistemas de impuestos, los horarios donde uno puede pescar, salir por la calle, abastecerse, reglas sociales, la carnetización. Le voy a contar cómo hacen la disidencia en el sur de Guaviare para sacar la carnetización. Para vivir en una vereda en el sur de Guaviare hay que renovar el carnet cada 6 meses. El carnet se da únicamente si uno puede presentar los recibos de todas las extorsiones que uno ha pagado al grupo armado. Las extorsiones por cantidad de ganado, por el predio, por las compras si uno está un comerciante, etc. Entonces, es forma, digamos, de hacer cumplir las órdenes por el mismo grupo armado, de un nivel de control y gobernanza que es muy meticuloso. En este sentido, yo creo que tenemos que entender este control con el fin que hoy tiene. El fin de toda esta gobernanza, de este control, es acceder a las múltiples economías que mencionas, que hoy no solo es la droga. Y los grupos armados, al menos los que están, digamos, creciendo, piensen también como empresarios. Y si uno habla con ellos, piensen, mira, la droga es la economía del pasado. ¿Sabe qué es la economía de mañana? Minería. ¿Y sabes cómo garantizamos nuestra permanencia en las zonas? Es invertir en la economía legal. Entonces, digamos, el flujo de capital que se introduce tal vez por drogas, se invierte en oro, vuelve a invertirse en ganado, en tierra, en empresas de contratación, hasta que el grupo vuelve parte de este ecosistema social, para prestar un término que mencionó Steven al principio. Ya hablaremos de fórmulas, pero quiero en este diagnóstico cerrar este ciclo con Sergio, porque escuchando a Elizabeth, escuchando a Marisabel, hay un tema clave ahí, y es que las paradojas de este país. El acuerdo de paz con las FARC se hizo para eso, para decir, cambiemos la dinámica de las regiones. Y los que firmaron ese acuerdo, el mayor dolor que hoy tienen, Sergio, es ese que menciona Elizabeth, y es que otros grupos llegaron, o a lo mejor los mismos con otro nombre, a cooptar ese poder y esa autoridad en las regiones. Me acuerdo mucho de una comunidad, creo que era en el Caquetá o también en el Guaviare, que decía cómo nos hacen de falta las FARC, porque se quedaron sin control. Sergio. No, pues yo creo que la nuez del asunto es la falta de continuidad en la implementación de políticas públicas. Evidentemente, el acuerdo de paz del 2016 era una hoja de ruta que un gobierno opositor a ese acuerdo decidió no seguir. Luego hubo una pandemia que no solamente impidió que el Estado participase de las actividades cotidianas, sino que participara de la implementación y el enforcement del imperio de la ley en los territorios, cediendo una capacidad enorme. Y ahora un gobierno que lo que ha decidido es, en vez de tratar de imponer el imperio de la ley a través del monopolio del uso de fuerza, ha generado unos espacios para negociación con unos altos premios para, digamos, reducir el nivel de violencia, pero no necesariamente llenar el Estado y que el Estado, digamos, llene, digamos, esos vacíos de poder. Más aún, es un gobierno que ha sido un tanto caótico. Ayer nombraron un nuevo viceministro de Hacienda y según los cálculos nuestros ya van 135 viceministros y 62 ministros en un gobierno. Eso lo que hace es muy difícil que haya una continuidad
de implementación de políticas públicas. Si usted es el alcalde de Calamar, Guaviare, cada 6 meses le cambian el enlace del Ministerio del Interior. Entonces, ¿con quién habla usted? ¿Cómo construye usted una relación de confianza? ¿Cómo implementa su propio Plan Nacional de Desarrollo? Y ahora estamos a puertas de un nuevo cambio institucional en donde con muchísima seguridad eso se va a repetir, sin importar de hacia qué dirección estamos yendo. Entonces, la falta de continuidad es algo que ha hecho que la permanencia de esos liderazgos en esos territorios represente mayor estabilidad para la población de lo que hace el gobierno. De cierta forma, me acuerda de un artículo que leí en la universidad sobre los ladrones estáticos y los ladrones que se muevan, un artículo de Lipset, donde básicamente dice, claro, el Estado en teoría también extrae rentas, pero a mí lo que me sirve es un Estado que esté acá, que se quede, que permanezca y que invierta. Y lo que el Estado colombiano ha hecho eso bien es en las principales ciudades, en los departamentos centrales, y es algo que, por ejemplo, nuestro índice de riesgo subnacional captura bien. Tenemos una diferencia enorme de las percepciones de riesgo y de las características de riesgo para las empresas en las zonas urbanas que en las zonas periferales. Y en ese sentido, en las zonas periferales, quienes más tienen capacidad de implementar ese imperio de la ley, entre comillas, son los ladrones que se mantienen estáticos. Y ahí la reflexión, ahora sí, viendo esta receta, María Victoria, arranco de nuevo contigo, es cómo se logra esa estabilidad. Ya dicen el cómo, o mejor, el qué lo tenemos claro. El cómo es cómo se logra esa estabilidad en esos territorios donde hoy el Estado representa otra cosa. Bueno, digamos que tengo como una mala noticia y una buena noticia. Como la mala noticia es que, digamos, sí estamos ante un escenario de enorme complejidad por la fragmentación. Entonces eso hace muy difícil tener como estrategias unificadas, que es como el Estado colombiano le gusta, el Estado, y hablemos un segundo sobre el Estado, que todo el mundo habla del Estado, ¿de qué Estado estamos hablando? Entonces yo oigo aquí a mis compañeros de panel, y lo que uno en general entiende por Estado es Bogotá, pero pues la noticia es que en todo Colombia hay Estado. Hay alcaldes que se eligen y alcaldesas que se eligen popularmente, hay consejos municipales, gobernaciones, en fin, hay una infraestructura estatal local, pero tremendamente débil. Y evidentemente en esas zonas que, si uno mira ese mapa, yo llevo muchos años viendo esos mapas y son casi las mismas regiones en los últimos 40 años, ¿sí? No hay, digamos, todo ese corredor que va del Catatumbo hacia el Urabá. ¿Quién no ha oído de ese corredor? Lo estamos oyendo hace Putumayo. Hace 20 años íbamos a sacar la coca al Putumayo, hoy en día es la zona que tiene más coca. Entonces lo que quiero decir es que aquí tenemos un problema estructural de una disfuncionalidad del Estado para realmente operar y tener unas actuaciones continuas y de calidad para la gente en territorio. Bien, nosotros en la Fundación, bueno, y con recursos de la AID, hicimos durante 5 años encuestas en las regiones más complejas, en los municipios más complejos del país en términos de orden público y le preguntábamos a la gente sobre distintas facetas de su vida cotidiana, quién le ayudaba a resolver en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad. Y la verdad es que las respuestas son muy interesantes porque uno pensaría, no, van a hablarle a uno del grupo criminal que está gobernando. No. Ellos entienden claramente que los alcaldes son los que le ayudan a resolver los temas de salud y de educación, que el gobierno nacional, por ejemplo, en los temas de seguridad está bastante dividido entre la fuerza pública y el grupo armado. Entonces, es un tema, hay mucha fragmentación también de la gobernanza. Tenemos la idea de que el control es todo. Controlan todo el territorio, hay mucha fragmentación y entonces la buena noticia es que
Si bien esa fragmentación y tenemos este problema de disfuncionalidad del Estado histórica, de todas maneras eso sí genera oportunidades. Oportunidades, por ejemplo, para ganarle espacio, arrebatarles espacio de gobernanza. Claro que se puede hacer, claro que se puede hacer. Hay que hacerlo. El punto es, hagámoslo, ¿sí? Las empresas tienen, y muchas empresas con las que nosotros trabajamos en muchas zonas muy fregadas de Colombia, entienden esto y entienden que tienen oportunidades para generar espacios de gobernanza diferentes, que le compitan al actor armado. Esta no es una batalla que vamos a ganar con las armas. No la vamos a ganar con las armas, aunque son indispensables y aunque sí necesitamos adaptar la respuesta armada a esto. Miren, les voy a decir una cosa. El gobierno que más ha bombardeado a los grupos armados tras la desmovilización de las FARC no fue el gobierno del señor Iván Duque, aun cuando prometió que así lo haría, y claro que lo hizo. Es el gobierno del señor Gustavo Petro. Los últimos 2 años son los años donde más actividad de la ofensiva de la fuerza pública ha habido. 13.900 personas de estos grupos, según la fuerza pública, han sido neutralizadas, llaman ellos, y eso es capturados, desmovilizados individuales, dados de baja, por supuesto. 13.900, casi 13.900 personas, la mitad de la gente que hoy en día oficialmente se dice que está en estos grupos. El número de gente con que este gobierno recibió a estos grupos. O sea, ese era el cálculo que había a finales del gobierno Duque de la gente que había en este. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Algo estamos haciendo mal, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a pensar. Y la buena noticia, otra buena noticia de Colombia, y yo creo que en eso nuestra relación con Estados Unidos ha sido muy estratégica y puede serlo. Miren, esto aquí yo oigo en las campañas, Plan Colombia 2.0, no va a suceder, no va a suceder. Entre otras, porque ese no es el plan que nosotros necesitamos hoy en día. Entonces, sí necesitamos, y en eso Colombia ha demostrado, y es un ejemplo en la región, aun cuando hoy en día estemos en problemas de nuevo, pero somos un ejemplo de innovación y de capacidad de adaptación. En general, en la región siempre nos han visto como un país que va adelante y lo podemos volver a hacer. Tenemos cómo hacerlo y creo sinceramente que es hacia allá, hacia donde tenemos que enfocar nuestra relación con Estados Unidos en temas obviamente de combatir este tipo de problemáticas que son comunes y que afectan la estabilidad de la región. Elizabeth, ganándose la plata que se están ganando estos grupos, porque para nadie es un secreto, así por atomizados que sean, ¿cómo se logra, como bien dice María Victoria, cómo logramos recuperar el control territorial en regiones donde esta gente pues se financia, tiene plata, tiene para mandar, tiene para recibir, para reclutar y para generar ese halo de autoridad que hoy tienen en muchas zonas de Colombia? Sí, voy a hablar de 2 temas. Yo creo que hay 2, digamos, categorías que tenemos que tratar. Lo primero es lo más difícil, lo más que requiere continuidad entre gobiernos, es invertir en tratar las causas raíces. ¿Saben cómo se llama el EGC, el Clan de Golfo, en algunas zonas del sur de Córdoba? La agencia de empleo. La agencia de empleo es dar oportunidades, es la única forma que muchos muchachos, muchachas en este país ven para, digamos, avanzar, para movilidad social. Y aunque muchos entran debajo de mentiras y engaños, eso nos habla. ¿Cómo hacemos, digamos, más atractivo, por ejemplo, ser policía, ser soldado, frente a la oferta de los grupos en terreno que están ofreciendo un engaño, un trato, un acceso, una movilidad social que la economía legal no ofrece, de cierta manera? Pero yo creo que hay otra cosa que digamos, siguiendo lo que dijo María Victoria, que yo creo que es muy importante. Yo creo que hay un reflejo
natural y entendible que la respuesta debería ser militar. Yo creo que por varias razones. Primero, porque es la única respuesta, en cambio de las respuestas más de largo plazo, de cambios sociales, de oportunidades, que es la única respuesta que sea inmediato, que se pueda activar mañana, hoy, llamar a los generales y organizar operaciones ya. Pero dos temas. Primero, yo creo que es una ilusión pensar que podemos subir el nivel militarmente. Uno pasa la tarde en la oficina del general que se encarga de repartir horas de vuelo y uno entiende que no hay capacidad para subir el volumen en contra de los grupos armados. Ya estamos al full. Entonces, no es que llega un nuevo presidente con otros compromisos y cambia por completo la forma de actuar del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, sino que están limitados por sus propias capacidades y están haciendo todo lo posible en este momento. Pero lo segundo es lo siguiente, digamos, yo creo que la tendencia es pensar en golpes visibles, por ejemplo, capturas de alto nivel, bombardeos, y eso de cierta manera funcionó en contra de los antiguos FARC, una organización jerárquica de lo cual golpear una cabecilla sí tenía un efecto material en la capacidad de la organización de funcionar. Hoy en día con la fragmentación eso no es el caso. Sacamos una cabecilla y mañana hay pelea violenta con desplazamiento para controlar el mismo partecito del grupo. Es tender hacia más a la fragmentación, generar nuevas olas de violencia y no necesariamente significa un golpe estratégico. Pero entonces, ¿qué son los golpes estratégicos? Y yo creo que en esto va el desafío donde puede innovar mucho Colombia, que es identificar dónde hoy se encuentran los centros de gravedad dentro de los grupos armados y criminales. Pueden ser sus centros de financiación, puede ser investigaciones en contra, digamos, sus dirigentes políticos, puede ser que eso se encuentra en un lugar invisible que no se muestra de la cara de una cabecilla, pero que atacar, digamos, a sus capacidades reales significa mucha coordinación entre investigación de fiscalía, policía y por fin la captura y lleva al juicio. Que lo último que quisiera decir es el nivel de impunidad tiene que bajar para poder mandar un mensaje también de que estos crímenes no pueden seguir. Sergio, la receta debe ser igual para todo el territorio y se lo pregunto por la misma reflexión que hacía María Victoria. Es que esto es un país muy distinto y pues estaba pensando, escuchando a Elizabeth, que no sé si me da pena, pues ustedes son más autoridad que yo, pero es que esto no solamente está pasando en territorios alejados. Miren lo que pasa en ciudades como Barranquilla, como Medellín, como Bogotá, donde realmente hay una criminalidad organizada que ya está desbordando las autoridades de las ciudades donde hay recursos y donde hay Estado. ¿Es la misma receta para todo el país, Sergio? No, indudablemente no. Pero también una cosa que decía Elizabeth, creo que es muy fregado uno hacerle inteligencia financiera a estos grupos con un director de la unidad de inteligencia financiera con unos cuestionamientos enormes. Es muy difícil hacer las inversiones territoriales si no hay impuestos altos para pagar eso, porque además de eso, digamos, una de las prioridades de muchas personas en salones como estos es que un nuevo gobierno llegue a bajar impuestos. Y desafortunadamente el tamaño del desafío que tenemos después amerita un nivel impositivo mayor, al menos una redirección de esfuerzos, no solamente atacar la corrupción, que canalice más recursos al problema. Primero, empezando por asegurar todos los aviones de la flota aérea, ¿sí? Pero también un esfuerzo real en hacer avances tecnológicos para una capacidad antidrones real, para una capacidad de inteligencia humana, y estas cosas toman tiempo. Es muy tentativo tratar de cambiar regímenes ilegales desde el aire, como lo está haciendo Estados Unidos en Irán, pero es mucho más difícil cambiar regímenes criminales por un Estado duradero, estable y responsivo. Eso toma décadas. Y la mala noticia también es que ahora estamos cada vez menos acompañados de la asistencia internacional para hacerlo. USAID ya no existe, como señaló María Victoria, pero ese hueco no lo va a llenar nadie, no lo van a llenar los suizos, no lo van a llenar los alemanes, no lo van a llenar los chinos, no lo van a llenar los holandeses. Lo tenemos que llenar los colombianos con los impuestos de las empresas y las personas colombianas. Y eso puede sonar muy impopular decirlo, ¿sí? Y en campaña.
y más en campaña. Pero cualquier gobierno que llegue va a encontrar una crisis fiscal de un tamaño enorme, una crisis de seguridad de un tamaño enorme, una falta de gobernabilidad y una descomunicación con los alcaldes locales. Es una policrisis, una crisis de salud que necesita más de 64 billones de pesos para enfrentar. Y en ese sentido, digamos, puede que muchos estén pensando que esto solo se cambia eligiendo un presidente distinto. La mala noticia es que esto va a tomar un par de décadas de resolver. Y por eso es que tenemos que estar aquí, presentes, seguir, y nosotros también tenemos que dar como empresarios un parte de continuidad. Porque si el mensaje es, me voy, tampoco estamos ofreciendo una alternativa muy viable que digamos. Y para eso estamos sentados acá, para buscar esas salidas. Y la pregunta siguiente para los tres, pues muy relacionada con estas reflexiones, y tiene que ver con lo que usted menciona, Sergio, y con el cambio de gobierno. Pero más allá de quien llegue, es que vienen elecciones. Y elecciones en un país fragmentado, lleno de estas dificultades. María Victoria, arranco contigo. ¿Qué tanto pueden influir estos fenómenos de paraestado en un debate electoral como el que se avecina? En unas elecciones, porque debate no sé si vaya a haber. No, yo creo que ya está influyendo. Eso ya, digamos, esto no es nuevo. Pues aquí tuvimos la historia de la palapolítica, ¿no? Eso no es nuevo. Y creo que a mí lo que me parece, y qué pena que esté tratando de ver como lo bueno, porque es que creo que a veces nos juntamos y es una cosa muy colombiana de juntar problemas en lugar de ocuparnos del problema. Y creo que este es el momento de ocuparnos. Creo que hemos vivido mucho tiempo de la cooperación internacional y no hemos resuelto los problemas. O sea, ¿cuántos millones de dólares se le ha invertido a una zona en Colombia como Tumaco? ¿Cuántos millones de dólares en los últimos 30 años? Entonces yo creo que el problema está acá y tenemos que reconocer, y me parece que en estas elecciones, independientemente de la situación terrible de polarización o sea, realmente hay una animadversión que no nos permite pensar claramente, pero realmente lo que sí está emergiendo es que ya este tema territorial dejó de ser una cosa que uno veía en la televisión y cambiaba el canal. Creo que se volvió un tema de todos los colombianos. No hay una sola campaña que no esté hablando de este tema, obviamente con énfasis diferentes. Y creo que es ahí donde debemos ponernos de acuerdo. Y sí pero lo primero lo más importante es reconocer el problema. Y tenemos que reconocer que tenemos un problema de disfuncionalidad territorial, de operación del Estado territorialmente, de generación de autoridad en el territorio, y esto lo tenemos que, yo no creo que son décadas, esto es una construcción de Estado que no lo hemos terminado de hacer y tenemos que hacerlo, y eso no lo vamos a hacer llevando el Estado en un maletín de Bogotá ¿no? Con padrinos que son muchos. ¿Cuántos programas no hemos hecho de focalización territorial? Eso es lo peor que podemos hacer. Obviamente hay que focalizar porque recursos no son ilimitados, pero sí tenemos que entender que esto no lo vamos a llevar de Bogotá para allá, sino que tenemos que, ¿cómo podemos construir unas finanzas públicas locales? Ahorita hay una discusión enorme en Colombia sobre el catastro multipropósito. 30% del catastro hemos logrado actualizar en los últimos 9 años desde la firma del acuerdo de paz. ¿Cómo quieren que tengamos un Estado que funcione si no hay quien tribute al Estado en territorio? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues obviamente pues los otros tienen más poder. Tienen más poder porque reciben los recursos, son capaces de controlar esos recursos. Entonces, yo creo que el desafío es cómo construimos ese Estado, cómo lo hacemos y entendemos que esto, claro que sí necesitamos a la fuerza pública, indispensable. Se necesita justicia que funcione en el territorio para la gente. Esa es la ausencia estatal más grande que identifica a la gente
en estas zonas, y esto no lo digo yo ni es anecdótico, lo hemos visto en múltiples encuestas, es la de justicia, del Estado. Esa es la ausencia más grande. Aquí tenemos que tener una conversación con nuestras cortes y con el Consejo Superior de la Judicatura de cómo vamos a hacer para tener una distribución de la justicia en el territorio que sea mucho más equitativa. Hay conversaciones que tenemos que tener como país que van mucho más allá de qué vamos a hacer con la fuerza pública y la policía, que claro que tenemos que hacer cosas para adaptarlos y responder a lo que nos decía Elisa, tiene toda la razón, de las debilidades que han venido sufriendo en sus capacidades, que no son de ahora, sino es un proceso que viene, es un proceso estructural que viene de atrás. Entonces, ¿cómo podemos responder a eso? Y me parece que tenemos una oportunidad para mirar de frente nuestros problemas, dejar de echarle la culpa al otro. Todo el rato estamos, ¿quién tuvo la culpa? Es que eso no importa, ya no importa quién tiene la culpa, es qué podemos hacer nosotros como sociedad, como sector empresarial, con los amigos internacionales que todavía tenemos y con quienes tenemos intereses comunes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nadie nos va a salvar, solo nosotros. Elizabeth, el panorama en medio de toda esta situación de cara a las elecciones. Pues yo creo que tenemos que, digamos, este tema de la influencia, posible influencia de grupos armados y criminales en las elecciones, tenemos que tomarlo en sus propias dimensiones. Y quiero ser muy claro que Colombia tiene una larga historia de robustas elecciones, que no hay, digamos, evidencias de cosas como fraude en el día de votación, realmente es casi no existente. O sea, yo creo que lo que puede suceder, y eso ha sucedido en elecciones pasadas, sobre todo en los locales, es que sí hay una incidencia antes de las elecciones con las poblaciones. Y tampoco, pues, tampoco podemos exagerar el problema. Yo creo que sí pasan, digamos, influencias al nivel local en el sentido de que posiblemente hay reuniones locales con los líderes de los grupos en territorio para dar recomendaciones sobre la votación. A veces hay digamos, restricciones en movilización, pero yo creo que en general las elecciones en Colombia han demostrado por el largo de la historia que son robustos de presiones. Haber dicho eso, yo sí creo que es muy importante que algo que tenemos que estar pendiente, que es lo siguiente. Digamos, todos los grupos hoy en día ya se dan cuenta de que para permanecer en el terreno y para tener, digamos, una continuidad propia, tienen que jugar en la política, en el sentido de que tienen que tener sus propios candidatos al nivel local, alcaldías, secretarios de ciertas partes del gobierno local, concejales, etcétera. Entonces sí, eso es un tema para estar pendiente porque eso puede influir, digamos, en nuestra capacidad de construir este Estado que sea aparte de las estructuras ilegales, porque ellos también entienden de que el orden local es tal vez lo más importante, tener reglas claras al nivel local, y ellos quieren acceder a contratos, acceder, digamos, a las gobernaciones y alcaldías locales para poder hacer parte de estas reglas locales. Yo iba a mencionar una cosa más que yo creo que es muy importante tener en cuenta después de que se posesiona un próximo presidente, y lo planteo más como un debate que yo creo que está pendiente en la sociedad. Tenemos un fenómeno ahora con los grupos, sobre todo los que están en proceso de expansión, que es reclutamiento de jóvenes e inclusive muchos menores de edad, muchísimos menores de edad. Recién publicamos un informe en lo cual estimamos que estamos hablando de miles de niños y niñas que se han entrado en los grupos armados debajo de engaños, una trata de personas muy organizado por parte de los grupos criminales, que está organizado, o sea, no es por casualidad, no es que están mirando un video de TikTok y saliendo de su casa de su propia voluntad, sino que está organizado y intencional por parte de los grupos armados. Y el debate que para nosotros creemos que es pendiente es cómo vamos a desmovilizar o ayudar a estas personas a volver a sus niñeces, a sus juventudes. Y en ese sentido yo creo que es muy pendiente un debate, una discusión sobre, digamos, las personas que quieren entregarse de grupos
no considerados grupos organizados armados del conflicto tradicional, de personas, por ejemplo, adolescentes que han sido reclutados por bandas criminales en las ciudades, niños y niñas que han entrado muy jóvenes a grupos considerados como grupos criminales como el Clan del Golfo. ¿Cómo podemos armar, digamos, un sistema que puede recibir a esas personas y volver a integrarse en la sociedad? Porque ese es una generación realmente que se ha perdido y que es muy importante que no perdemos por el mismo futuro que tenemos en los territorios hoy en día. Sergio, el tema de las elecciones. Pues mire, a mí no me preocupa el resultado de las elecciones. Vamos a saber dentro de un par de horas quién es el presidente de Colombia. La diferencia entre el preconteo y el escrutinio va a ser mínima, pero obviamente la reacción de nuestro actual comandante en jefe de ser adverso a ese resultado es lo que es temible, porque es poco probable que Petro acepte el resultado electoral de ser adverso a su preferencia. Y esto es más protuberante en segunda vuelta que en primera vuelta. Y en ese sentido, ¿cómo van a reaccionar todas las instituciones para que el comandante en jefe, pues primero, reconozca el resultado electoral, segundo, haga una transición presidencial ordenada como lo ordena la ley, y tercero, que el nuevo gobierno no enfrente desde el 7 de agosto a las 3 de la tarde unas protestas masivas impulsadas por quien acaba de dejar el poder? Y en ese sentido, un retorno a una escalada contra los grupos armados va a ser tomado por el presidente y sus grupos como decir, ¿sí ve? Volvimos a la guerra. Esto sí era el genocidio que nosotros decíamos. Un mayor pie de fuerza en distintas zonas o una reducción de impuestos podría ser tomada. Sí ve, le querían devolver el país a los ricos. Entonces hay que también desde el sector privado pensar en formas de liderar una transición pacífica, armonizar la transferencia pacífica del poder, restaurar la credibilidad en instituciones como el Banco de la República, que nuevamente va a tomar mucho más tiempo del que somos conscientes. Pero yo no creo que nadie se va a robar las elecciones, yo creo que las personas van a poder participar, va a ser un día pacífico, no va a haber grandes turbulencias en el día, pero sí va a haber una disputa política en torno al resultado para el cual nos tenemos que preparar. Y no va a haber nadie que va a venir a salvarnos y decir como no, sí, hay que respaldar las elecciones colombianas. No va a ser la misión de observación de la Unión Europea la que va a venir a decirle a Petro que tiene que aceptar los resultados electorales. Vamos a tener que ser todos nosotros, los colombianos, los que vamos a tener que salir a respaldar las instituciones y hacer cumplir nuestra voluntad en las urnas. Nos quedan unos minutos y ahí sí al estilo de debate en televisión para que todos podamos cortico. Hombre, con alguna buena noticia. Es que de verdad, tratemos como de pensar con el vaso un poquito medio lleno. María Victoria, Elizabeth, Sergio, sé que no es fácil. Eso es como cuando uno va al médico y le dice, no, pues la buena noticia es que no estoy gordo, sí, pero tiene cáncer. Entonces, ¿cómo podemos buscar algo, sobre todo cuando hablamos en un auditorio donde la palabra tiene que ser confianza? Y pues sí, uno encuentra, lo digo como periodista, siempre cosas posibles en territorios imposibles. María Victoria. No, pues yo creo que yo he hablado de buenas, pues no noticias, porque pues noticias, no, pero digamos sí como de aspectos como donde veo muchas oportunidades. Mencionabas ahorita la palabra confianza y por estos días se lanzó la última medición del Edelman, en donde de nuevo sale, digamos, el tema del sector empresarial como un sector donde hay muchas expectativas puestas. Esto de la confianza pues también es súper fragmentado, ¿no? Porque esto puede ser una visión aquí más acá arriba de una enorme confianza en el sector empresarial, pero pues cuando uno baja a territorio y uno oye también estos discursos, particularmente de este gobierno en contra del sector empresarial, pues ahí hay algo que no es tan claro esto de la confianza. Pero lo que quiero señalar acá es que este tema de la confianza y esto que es como que llaman absurdamente las habilidades blandas, ¿no?
se ha vuelto un tema central. En el sector empresarial se habla claramente de qué es lo que hay que hacer para construir confianza, entienden cómo muchas empresas entienden cómo pueden hacerlo y cuáles son los procesos para hacerlo en territorio. Yo confío sinceramente en que este es un camino que podemos recorrer y que entendamos que la batalla, y perdón que lo diga como batalla, pero pues es una batalla, es por ganarse el control social. Pues no digo control, pero sí por tener espacios, esos son los buffers que vamos a tener en territorio, y ahí yo siento que el sector empresarial tiene enormes posibilidades a pesar de las circunstancias, y lo siguen haciendo. Nada más mire obras por impuestos, llama mucho la atención. Yo pensé que este año casi no iba a haber empresas que iban a hacer obras por impuestos, y ahí siguen, y ahí siguen. Entonces yo creo que hay oportunidades, y el sector empresarial, a mí me encantan las reuniones con el sector empresarial después de que salen de criticar al gobierno y cosas así, porque después empiezan siempre están pensando es en cómo salir adelante, cuáles son las oportunidades. No tienen chance de pensar solo en el problema, sino en cómo solucionarlo. Yo sí creo que esa es una oportunidad grande, y invito a que pensemos en eso. Sí, señora. Elizabeth. Pues llevamos varios años aquí en América Latina esperando que Washington nos preste más atención, y ahora la tenemos, y no sé si es buena noticia, pero yo sí creo que es la oportunidad. Yo creo que es la oportunidad para recalibrar la relación con Estados Unidos, ya que realmente es interés principal de Washington y está central en la estrategia de seguridad. Pensar en realmente qué necesita Colombia. Y estoy totalmente de acuerdo de que no va a haber un plan Colombia 2.0, pero sí puede haber diferentes formas de colaboración que puede ser más enfocado, por ejemplo, en las investigaciones criminales, en desarrollar capacidades locales, y también pensar en cómo llenar este hueco social que dejó, por ejemplo, la cooperación internacional por capacidades locales. Yo sí creo que es esa oportunidad, porque Colombia ha sido un país siempre de innovaciones en paz y seguridad. Una cosa que yo tenía la oportunidad de hacer hace poco fue visitar a Ecuador, un país que está experimentando una ola de violencia que para muchos colombianos sería muy, digamos, conocido, familiar de experiencias pasadas. Y les puedo contar que Colombia ha avanzado muchísimo y tiene muchos procesos, conocimientos, capacidades, e inclusive un tejido social que está capaz de resistir y superar muchas cosas, algo que podemos compartir y se puede compartir con los demás países de la región en este momento tan crítico, realmente ayudándoles a superar de las mismas circunstancias sobre las cuales ya ha pasado Colombia. Sergio. Pues mire, para que esto no suene muy superficial, yo sí quiero decir que entre el 11 de junio y el 11 de julio, el país va a pasar por un momento muy especial en donde todos vamos a dejar al lado nuestras diferencias políticas e hinchar por la selección Colombia. Y en ese momento, desde que yo soy chiquito, parece ser una de las únicas cosas que realmente une este país. O sea, la zurda de James y la derecha de Falcao. La gente realmente, y el sector empresarial con la publicidad juega un papel importante también, generando ideas de unidad, generando ideas de compañerismo, generando propósito común. Después del Mundial de Fútbol, nos vaya bien o nos vaya mal, ese sentimiento se extingue y todos volvemos como una cotidianidad. Yo creo que ese sentimiento de unidad, de que todos vamos para el mismo lado, de que todos queremos que todo nos salga bien, de que todos queremos ganar juntos, está. Porque todos lo sentimos, o sea, el que no se acuerde del 5-0 es, mejor dicho, no lo siente. El que no se acuerde de que era gol de Yepes, pues también está en la... Pero entonces sí hay momentos que nos unen realmente, pero yo creo que es menester que todos volvamos a recordar esas cosas que nos unen, porque nos pasamos peleando sobre lo que nos divide. A María Victoria, a Elizabeth y a Sergio, muchas gracias por sus muy valiosos afirmaciones, revelaciones y esperanzas de lo que viene para el país. A ustedes muchas gracias, muy amables.